Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado Next Generation EU, una oportunidad única de financiación. Con este webinar queremos acercaros información veraz, actual, sobre todo esto que se está moviendo en torno a estos fondos, a este despliegue de fondos tan importantes del Next Generation, que suponen una oportunidad única e histórica. Hemos organizado este webinar en tres partes. En una primera parte contextualizaremos un poco pues, qué es esto del Next Generation. Esta primera parte la contextualizaré yo misma. Yo soy Isabela Tilbe, la National Grants Leader de FI Group. Dirijo también el departamento de FI-Ready, que es un departamento especializado en financiación para startups, y actualmente pues, estoy liderando pues, todo el Next Generation dentro de FI Group. Yo soy ingeniera química de formación y he orientado toda mi formación profesional pues en el ámbito de la consultoría financiera y la gestión de la innovación. En una segunda parte de este webinar hablaremos sobre la parte de transición ecológica, que supone un eje de especial relevancia dentro del Next2You y que nos presentará mi compañero Dani Ramos, manager del Departamento de Ayudas de FI Group, especializado en proyectos de inversión, energía, medio ambiente y un antiguo empleado del Departamento de Industria de IDAE, con lo cual conoce muy bien pues, toda esta rama de la transición ecológica. Y finalmente, en este webinar queremos abordar la temática de la transformación digital, para la cual contamos con Alex Rayón, que nos contará qué trae este Next Generation, qué mejoras suponen estas palancas digitales, pues tanto a nivel cross como a nivel horizontal. Para los que no conozcáis a Alex Rayón, es profesor de Transformación Digital y Big Data Analytics en varias universidades y escuelas de negocio. Es doctor en Informática y Telecomunicaciones. Ha desarrollado toda su carrera profesional entre la empresa y la universidad, dirigiendo e implantando soluciones de analítica y tecnologías digitales para la mejora de la eficiencia y competitividad de las organizaciones. Al final de este webinar tendremos un espacio para comentar todas las dudas, todas las cosas que queráis en torno a los temas que habremos tratado. Y bueno, y a medida que vayamos haciendo pues, esta presentación, pues os animamos a ir trasladando pues, estas preguntas a través del apartado de dudas del sistema. Y sin más, pues procedo ya a iniciar con la presentación de este webinar. Como muchos conoceréis, bueno, haré una primera introducción muy rápida de quiénes somos FI Group. Yo creo que muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis. Somos un actor a nivel mundial de la financiación de la I+D+I, de las inversiones y de la eficiencia energética. Tenemos presencia en 13 países, 38 oficinas alrededor del mundo, más de 1.200 empleados, 13.000 clientes, una cifra de negocio de más de 100 millones de euros. A nivel de España, perdón, que va con un poco de delay la presentación. A nivel de España, tenemos presencia en todo el territorio. A nivel de negocio, contamos con 7 oficinas productivas y estamos en todos los puntos de la península. A nivel de cifras España, somos 600 empleados y contamos con más de 3.500 clientes. ¿Vale? Esto es pues, poneros un poco en contexto de quién somos en FI Group y por qué en FI Group sabemos de qué va este Next Generation, ¿no? Pues porque llevamos muchos años pues, dedicándonos pues, a todo el tema de la financiación y la gestión de la I+D+I. Vale. Y entro ya en el contexto del Next Generation. ¿Qué conocíamos hasta ahora de Europa? Hasta ahora conocíamos el marco financiero multianual, que era un presupuesto que en Europa se marcaba pues para un marco temporal de 7 años. Bueno, se dotaban de unos fondos y dentro de estos fondos pues residían programas como los que conoceréis, el Horizonte Europa, los fondos estructurales FEDER, el FSE y otros programas de la Comisión. Estos eran unos fondos que estaban ahí en Europa y que si los queríamos, pues teníamos que ir a Europa a pedirlos, ¿no? Pues a nivel ya de empresas hacíamos solicitudes de ayudas pues, dentro del Horizonte Europa o demás. Esto es lo que ya conocíamos, son marcos temporales de 7 años, ahora se termina en el que estábamos, 2014-2020, e iniciamos un nuevo marco, que es el 2021-2027. Bueno, esto, pues hasta aquí todo lo que conocíamos. ¿Qué pasa en 2020? En 2020 pues hay un cambio, nos impacta terriblemente pues la pandemia, el COVID-19,
y bueno, pues a Europa le impacta pues, de manera bastante importante a nivel económico y social, pues generando pues, una crisis, ¿no? Una crisis económica y social. Fruto de esto, pues desde la Comisión Europea pues, plantean una herramienta, un instrumento temporal de recuperación pues, para abordar esta crisis económica y social, y es a lo que llaman el Next Generation EU. ¿Vale? Dotan a este instrumento de 750.000 millones de euros con el objetivo de pues, sobrevenirnos a esta recomponernos de esta crisis económica y dejarnos pues, mejor localizados. ¿Vale? Los objetivos en concreto pues, intentan apoyar a los Estados miembros en su recuperación, relanzar la economía y apoyar la inversión privada y bueno, pues, aprender de las enseñanzas de la crisis pues, para estar preparados a futuro. ¿Vale? Este Next Generation tiene muchas cosas dentro, tiene diferentes medidas y estos 750.000 euros están repartidos pues, en función de estas diferentes medidas. ¿Vale? Es lo que os intentamos mostrar en esta slide, en estos cuadros, también proporcionales al presupuesto que está embebido en cada una de estas medidas, y estaría distribuido pues, en esto, en el mecanismo de recuperación y resiliencia, en el REACT-EU, en el Rural Development, Just Transition Fund, RescEU, Horizon Europe e InvestEU. De todos estos, bueno, pues lo veréis muy fácilmente pues por los colores de forma muy visual, veréis que el mecanismo de recuperación y resiliencia y el REACT-EU son los dos mecanismos pues, más importantes en tanto en cuanto tienen una mayor dotación presupuestaria. ¿Vale? Entonces, son en estos dos mecanismos en los que nos estamos centrando más, en los que estamos prestando pues, mayor atención. En concreto, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el más importante, dotado con 672.000 millones de euros, está pensado pues, para afrontar inversiones públicas, para reformas y sobre todo orientado pues, a la Europa verde y digital. ¿Vale? Intentan con esto pues, que los países estén más preparados para el futuro y sean más resistentes y resilientes. ¿Cómo funciona este mecanismo? Europa destina X cantidad a este mecanismo de recuperación y lo baja a cada uno de los Estados miembros para que sea cada Estado miembro el que ejecute esta dotación. Esto en cuanto al mecanismo de recuperación, y por otra parte está el REACT-EU. El REACT-EU está pensado para la recuperación de la cohesión y de los territorios de Europa. ¿Vale? Para que me entendáis, viene a dirigirse a los fondos FEDER, ¿vale? Más conocidos fondos FEDER. Hay otro tipo de fondos dentro de estos, pero yo creo que el más extendido, el más conocido a nivel empresarial es el FEDER. Pues este REACT-EU lo que dice es, bueno, sabemos que en Europa ahora se está negociando, se está acabando de concretar el nuevo marco temporal 2021-2027, y dentro de este marco 2021-2027 vendrán fondos estructurales para este FEDER, FSE y otros fondos de cohesión, pero mientras esto no llega, pues metemos una inyección de fondos para esta casuística FEDER, FSE y FEAD. ¿Vale? Este es el sentido que tiene el REACT-EU. Complementar los fondos estructurales que ya teníamos del periodo 2014-2020, pues complementarnos con una dotación especial, adicional. Es destacable dentro de todo esto, dentro de toda esta historia que os he contado, el papel que juega el Green Deal y la digitalización, ¿vale? De hecho, desde Europa, dentro del mecanismo, de este mecanismo de recuperación, ya nos vienen marcadas las pautas y ya nos dicen que el 37% de estos fondos del Fondo de Recuperación tiene que estar destinado al Green Deal, a los objetivos del Green Deal, y un 20% debe estar destinado a digitalización de Europa. ¿Y todo esto cómo nos aterriza en España? Todo esto nos aterriza aquí. Todo esto nos aterriza con un presupuesto, con una dotación que Europa nos reserva a España. Cada uno de los Estados miembros tiene una dotación prevista. En concreto, la de España es de 140.000 millones de euros. Es el segundo Estado miembro que más dotación tiene reservada. Y de estos 140.000 millones de euros hay una parte que es lo que ellos llaman transferencias y que en realidad no es más que subvención a fondo perdido, de un importe de 72.000 millones de euros. ¿Vale? Dentro de estos 72.000 millones de euros están los dos programas que antes os comentaba, el REACT-EU
y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y por otra parte, hay otra partida de 67.300 millones de euros que están en forma de préstamos, que es una dotación en forma de préstamos. A día de hoy, el gobierno español solo tiene las miras puestas en toda la parte de subvención. La parte de préstamo la tenemos ahí, no la hemos rechazado, no está en las intenciones del gobierno rechazar esta parte de préstamo, pero por el momento lo dejan ahí. Hay de periodo hasta mediados del 2023 para poder solicitarla a Europa. ¿Y cómo hacemos para que estos 72.000 euros de subvención lleguen hasta España? Pues lo que dice la Comisión Europea es presentadme, tú, Estado miembro, preséntame un plan de recuperación y resiliencia con una serie de medidas, junto con los borradores de los fondos de cohesión, me presentas este borrador, yo lo valido y si estamos de acuerdo, pues canalizo estos 72.000 euros pues, hacia tu Estado. ¿Vale? Y entonces es aquí donde aparece el plan de recuperación estatal, que seguro que también habéis escuchado, pues porque está es de muy actualidad, ¿no? Está de mucha actualidad. En este plan de recuperación estatal, el gobierno lo que pretende hacer es esto, pues concretar una serie de medidas, concretar una serie de convocatorias, de líneas, de estrategias para llevar a Europa y que nos concedan, nos vehiculen estos 72.000 euros. Dentro del plan de recuperación, España le da un peso muy importante a las comunidades autónomas porque quiere que sean también cogobernantes de este plan de recuperación y les transmite a ellos pues, la potestad de la mitad aproximadamente del presupuesto que llegue de Europa, pues que lo cogobernicen entre comunidades autónomas y Estado. Y para ejecutar para plantear todo este plan de recuperación estatal, lo que plantea el Ministerio, bueno, inicialmente plantea un primer borrador, ¿vale? Plantea un primer borrador que es el que se conoce como España puede. Lo trabajan pues, durante los meses de verano prácticamente para poder presentarlo a la Comisión Europea pues, en octubre. En este primer borrador, España no parte de cero. El gobierno ya llevaba tiempo trabajando pues, en diferentes documentos, en diferentes planes, en los que se basa pues, para crear este España puede. ¿Vale? Cuando hablamos de estos planes, bueno, los más recientes, los que más sonarán, son los que se hicieron públicos pues, en los meses de verano, el plan de automoción, el plan de choque de ciencia e innovación, el plan de turismo, el plan de formación profesional, España Digital 2025, pero además de estos diferentes planes que están aquí representados, existen también otra serie de documentos, otra serie de planes que el gobierno pues, ya llevaba pues, unos años trabajando, como pueden ser pues, la Agenda del Cambio, la Agenda Digital 2030 o el Plan Nacional de Energía y Clima. ¿Qué hacen entonces? Pues con todos estos planes y con todas estas medidas que ellos ya venían trabajando, generan este primer draft, este primer documento borrador de España puede. ¿España puede se reduce entonces a estos planes nacionales o a estos planes de choque que conocemos? No, España puede va más allá de estos planes. En estos planes tenemos una serie de dotaciones, pero que evidentemente no suman estos 72.000 millones de euros que tienen que llegar de Europa. Entonces, bueno, estos planes ya han servido para argumentar este primer draft, tienen una serie de medidas que seguramente se vayan a ejecutar así dentro del España puede, pero hay otra serie de medidas que se tienen que acabar de consolidar. Y en esto estamos, realmente el punto en el que nos encontramos a día de hoy. Hay de plazo, la Comisión Europea deja de plazo pues hasta abril 2021 a cada Estado miembro para que presente el documento definitivo de plan de recuperación y bueno, pues ahora mismo en España se está trabajando este documento definitivo, aterrizando no solo las medidas que aparecen en este España puede, sino pues todo lo que se articule en torno a ello. Vale. Aquí os ponía los 4 pilares base, los 4 ejes que le llaman dentro del plan de recuperación y resiliencia que presentó España como draft, ¿vale? Va completamente alineado con lo que está buscando Europa. Hay un eje de transición digital, hay un eje de transición ecológica, un eje de cohesión territorial y social y un eje de igualdad de género. ¿Vale? Sobre estos 4 ejes se desarrollan 10 políticas palanca y sobre estas políticas palanca se concretan 30 medidas. ¿Vale? Esto es un documento público, es un documento que conocemos todos dentro de España puede.
¿Qué nos falta ahora? Pues eso, aterrizar estas medidas en cosas pues, más concretas, materializarlas. Para esta materialización, el Gobierno bueno, pues está en comunicación directa con las diferentes comunidades autónomas, con diferentes asociaciones empresariales, con determinadas empresas tractoras. Bueno, está escuchando. Ahora está en un proceso de escuchar lo que le dice el entorno para apuntar correctamente las medidas que quiere plantear dentro de este plan de recuperación. ¿Vale? Tenemos, ya, como os decía, hay hasta abril 2021 para detallar este plan de recuperación. La idea del Gobierno, por lo que nosotros sabemos, no es esperarse tanto, sino avanzarlo y enviarlo a Europa cuanto antes. Y fruto de esta preocupación que tiene el Gobierno porque los presupuestos, los fondos lleguen cuanto antes a España, en esta línea, pues por eso quiere acelerar este plan de recuperación, pues aparecen los presupuestos generales del Estado. Se publicaron pues hace unos días, ahora a finales de octubre, aparecen los presupuestos generales del Estado, donde el Gobierno dice que hace un anticipo de estos fondos que van a venir de Europa. Como el proceso puede alargarse un poco con Europa y quiere que los fondos que se empiecen a materializar ya en 2021, el Gobierno hace un adelanto de 26.500 millones de euros, ¿vale? De la parte tanto del mecanismo de recuperación como del REACT-EU. Y en estos presupuestos del Estado no dan unas medidas concretas, o sea, no nos dan pues líneas de ayuda concreta, en algunos casos sí, en la mayoría no, ¿vale? Lo que sí que vemos es ya pues un poco hacia dónde apuntan las políticas, hacia dónde apuntan estos fondos, a qué organismos, algunos con líneas de ayuda ya conocidos, otros pues con líneas que apuntan a que serán nuevas. Bueno, tenemos ya un poco de luz, un poco las guías, las directrices que van a seguirse en 2021. ¿Y cuál es la temporalidad de todo esto? Y con esto ya termino mi planteamiento, el contexto de dónde estamos. El timing de todo esto, barajamos tres timings diferentes, ¿vale? Por una parte, lo que os comentaba, el timing para los planes de recuperación, ¿vale? Que esto podríamos decir que es finales de 2021, desde 2021 hasta mediados de 2021, porque si bien es cierto que hay hasta abril para presentar planes, la Comisión Europea después tiene unos meses para poder validarlos y cuando efectivamente dé el ok, pues empezarían a llegar los fondos, lo que se traduciría eso, pues segundo semestre de 2021, ¿vale? En el caso concreto de España, como ya os he comentado, hay este anticipo, con lo cual nos aseguramos o pretende asegurar que se empiecen a ejecutar ya fondos desde principios de 2021. Por otra parte, está el timing del compromiso con Europa. Europa nos pide que a finales de 2023 estos 72.000 euros que ahora solicitemos estén comprometidos ya, es decir, que ya hayan salido todas las medidas, todas las líneas de ayuda y todos los instrumentos posibles antes de esta fecha y que estén ya comprometidos pues, con las empresas o con los diferentes organismos que los van a ejecutar. Y por último tenemos el timing de ejecución. El timing de ejecución de los proyectos es mucho más amplio, engloba desde proyectos ejecutados a partir de febrero de 2020 hasta finales de 2026. Con lo cual, bueno, esto es un poco todo el contexto. Tenemos al Gobierno pues, negociando el plan de recuperación, al mismo tiempo lanzando ya en los presupuestos del Estado parte de estos fondos con convocatorias de forma inminente y la ejecución de los proyectos pues en todo este periodo. Y con esto doy paso a mi compañero Dani Ramos para que ya empiece a profundizar en el eje de transición ecológica que bueno, pues como veis tiene un papel muy importante suponiendo pues eso, pues el 37% de todo este mecanismo de recuperación. Dani os explicará pues un poquito más este eje en detalle. Muchas gracias, Isabela. Buenas tardes a todos. Bueno, me ha tocado hablar de la parte de transición ecológica, ¿no? Dentro, me gustaría en esta exposición intentar situarla, ¿no? Situar la transición ecológica y el Next Generation, ¿no? Estos fondos del Next Generation dentro del paradigma que tenemos ahora mismo en cuanto a políticas, ¿no? y normativas que tenemos dentro de la Unión Europea y tanto en España como Estado miembro, ¿no?
El pasado 16 de septiembre, en la reunión del Estado de la Unión 2020, ¿no? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el objetivo de reducción bueno, más que el objetivo, la amplitud, ¿no? de nuestro objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que subíamos de un 40% de reducción a un 55% para 2030, ¿no? Con la vista puesta en ese año 2050 para la neutralidad climática de la Comisión. Además de este aumento de los objetivos de reducción de emisiones, empezó a hablar ya también de este Next Generation, ¿no? De cómo se iba a financiar el Next Generation. Sabela lo comentaba antes, mediante los bonos verdes se espera recaudar el 30% de todos estos 750.000 millones de euros. Por otro lado, comentó que el 37% de los fondos del Next Generation tenían que ir destinados a la transición ecológica. Esto nos deja 277.500 millones de euros que van a ir para financiar proyectos de transición ecológica. Vale. Es importante que entendamos también para ver cómo están distribuidos estos fondos, sepamos de dónde venimos, ¿no? Cuál es la situación actual en la Comisión Europea, tanto la Comisión Europea también como en España, para ver dónde aterrizan esos fondos y qué tenemos que cumplir, ¿no? La Comisión en diciembre del año pasado, en 2019, publicó el European Green Deal, ¿no? Donde se plasmó el objetivo de esta neutralidad climática que os decía para el año 2050. Dentro del Pacto Verde se establecieron una serie de iniciativas entre las cuales se encuentran tanto la Ley Europea del Clima, que tiene el objetivo de la neutralidad climática para el año 2050, el Pacto Europeo sobre el Clima, que involucra tanto a ciudadanos como a la sociedad civil en estos objetivos climáticos, y el Plan Objetivo Climático para 2030, que fija los objetivos que veis en la slide, ¿no? Esa reducción de emisiones de al menos el 40%, que luego se ha aumentado hasta el 55%, perdón, la introducción de la penetración de las energías renovables hasta un 32% y la mejora de la eficiencia energética en al menos un 32,5%. El marco de gobernanza establecido en el ámbito del Green Deal, a su vez establece o exige a los Estados miembros la adopción de planes nacionales integrados de energía y clima, lo que se llaman los PNIEC. Y obviamente España pues, también presentó su propio PNIEC. Además, España, aparte del PNIEC, pues ha desarrollado otra serie de documentos, unos completamente desarrollados, otros tanto en vías de desarrollo como sometidos a consulta pública, como puede ser la estrategia de descarbonización a largo plazo, que acaba de ser aprobada, la estrategia española de economía circular, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia de almacenamiento o el plan de adaptación al cambio climático, ¿no? Que ya nos va a dar unas pistas de cuáles son los objetivos y dónde van a aterrizar estas ayudas relacionadas con la transición ecológica. Bueno, y entrando ya aterrizando a nivel nacional, por decirlo de algún modo, si Sabela lo comentaba antes, ¿no? De estos 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones son a fondo perdidos, podríamos aproximar que más de estos 25.000 millones de euros corresponderán a nivel nacional a proyectos relacionados con la transición energética, ¿no? Con esos focos que vamos a intentar un poco arrojar un poco de luz de hacia dónde deberían ir o cómo va a ir estos fondos desarrollados. Si tenemos en cuenta toda esta dotación de 25.000 millones relacionados con la transición ecológica, yo creo que es fácil destacar un trío de protagonistas que van a estar muy presentes en los próximos años, ¿no? Y que vamos a tenerlos que tener todos con el foco puesto, ¿no? Porque va a ser donde se van a tomar decisiones y donde van a distribuir los fondos en materia de transición ecológica. En primer lugar, obviamente, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Con Teresa Rivera a la cabeza, apoyada en las tres secretarías de Estado, ¿no? Tanto la de Energía con Sara Guese, Medio Ambiente Hugo Morán y la de Reto Demográfico con el señor Boyalos. El Ministerio, en esta propuesta, ¿no? En este proyecto de presupuestos generales del Estado que comentábamos antes,
va a duplicar prácticamente su presupuesto, ¿no? Vamos a pasar de unos 7.000 millones de euros que tenía en 2020 a 12.300 millones en 2021, ¿no? Y es importante, ¿no?, que conociendo también la materia en la que se está trabajando, esta aplicación de aumento de fondos va a repercutir directamente en el IDAE, ¿no?, el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, donde más de 5.000 millones de euros irán destinados a objetivos concretos, incluidos ya también algunos de ellos en esta propuesta de presupuestos generales del Estado. Como podemos ver en la slide, ya se habla de movilidad sostenible, rehabilitación de la vivienda, energías renovables, infraestructuras eléctricas, hidrógeno verde, la renovación de la Administración General del Estado, la transición justa, ¿no? Ahí ya sale el hidrógeno verde, ¿no?, que es uno de los grandes protagonistas que vamos a tener en los próximos años. Y por otro lado, si bien tanto IDAE como Ministerio de Transición Ecológica van a tener un papel primordial, ¿no?, en este reparto de fondos, sí es importante también destacar el papel de las comunidades autónomas, que como adelantaba también Sabela antes, al final se prevé que ejecute el 50% de los fondos de la Comisión, con unos objetivos que deben ir alineados con lo que nos exige la Comisión. Aquí van a cobrar un papel primordial, ¿no?, y aparte con esos 10.000 millones también procedentes del REACT-EU, las agencias respectivas, ¿no?, de energía también y medio ambiente, como puede ser el INEGA en Galicia, ICANN en Cataluña, el EBE en Euskadi, IBACE, Agencia Andaluza de la Energía. Todas estas agencias que ya están trabajando de la mano habitualmente con IDAE, con los procesos de territorialización de ayudas que ha habido, y con unos objetivos comunes tanto a nivel autonómico, nacional como europeo, que es esa neutralidad climática para 2050, ¿no?, que no tenemos que perder nunca de vista, porque es la hoja de ruta que tenemos que seguir para todos nuestros proyectos e inversiones, ¿no? En esta slide he querido intentar sintetizar un poco o hacia dónde creo que tenemos que poner el foco, ¿no?, con las distintas temáticas de aplicación directa, ¿no?, de estos objetivos climáticos nacionales y también los que nos repercuten como miembro de la Unión, ¿no? He dividido en tres categorías. Uno de ellos, pues bueno, es la eficiencia energética. Si nos fijamos en nuestro propio PNIEC, ¿no?, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se hace referencia primero a la eficiencia energética, ¿no? La reducción de consumos tiene una afección directa en la reducción de emisiones, y se habla tanto de eficiencia energética, tanto en transporte como en edificación como en industria, ¿no? Y además, he querido incluir ahí otro punto, ¿no?, que pese a que lo he incluido en la parte de eficiencia energética, tiene que ser transversal a todo, ¿no?, y es el movimiento de la economía circular, que por primera vez también coge un papel fundamental, ¿no?, y se espera en los presupuestos generales del Estado una dotación ya de 500 millones de euros en concreto para este desarrollo de la economía circular. En segundo lugar, y no por ello menos importante, porque bueno, todos entendemos, y si leemos las noticias de prensa, pues las renovables obviamente se han visto muy reforzadas con estos fondos, tenemos la generación, ¿no? La parte de generación, infraestructuras grandes, cobra también una importancia principal la introducción de estas energías renovables dentro de nuestro sistema eléctrico, con lo cual, y también un poco solapando, ¿no?, con la parte que Alex comentará luego, la digitalización de las redes para la integración de estas renovables, ¿no?, con sus peculiaridades de producción, ¿no?, y difícil predicción, pues toma un papel fundamental, ¿no?, en esta situación, además del desarrollo de los sistemas de almacenamiento energético y desarrollo de baterías, que como hemos hablado antes, ya figura incluido en algunos de los puntos de los presupuestos que van relacionados
con IDAE, ¿no? Y por último punto, la electrificación de la economía en todos los ámbitos. Y aquí se hace un poco de unión de los dos puntos anteriores, ¿no? ¿Cómo se espera esta electrificación de la economía? En principio, ese peso de las renovables, ¿no? Sobre todo en la producción eléctrica, que se espera también esa neutralidad climática en 2050, parte de una electricidad totalmente renovable para ese año, ¿no? Para 2050. ¿Qué pasa en aquellos puntos como pueda ser algunos, digamos, procesos industriales en los cuales no sea posible la electrificación? Que entra aquí ya otros de los actores principales y que vamos a oír los próximos años, ¿no? Ese hidrógeno renovable o el biogás, ¿no? El hidrógeno, además, por su polivalencia, ¿no? Como vector energético de combustible y medio de almacenamiento, pues va a ser uno de los temas de modas y que ya figura en los nombres, ¿no? De cabecera de diversas convocatorias y que seguramente se seguirá desarrollando los próximos años. Bueno, aquí es importante y también para acabar con estas dos últimas slides, ¿no? Quería hacer un repaso de convocatorias de ayuda que ya tenemos sobre la mesa hasta que aparezcan las nuevas convocatorias que se abran del Next Generation, donde podemos ir aterrizando ya estos proyectos con unos objetivos concretos en la reducción de emisiones, ¿no? Que se puedan canalizar, ¿no? Esta financiación de proyectos sostenibles. Tenemos bastantes herramientas abiertas, como siempre en el tema de ayudas y subvenciones, pues tenemos unos marcos temporales, ¿no? Que a los cuales nos tenemos que adaptar y también tener en cuenta, ¿no? Las temáticas y los objetivos de cada una de las convocatorias. Para aquellos proyectos desarrollados en industria, tenemos el programa de eficiencia energética en PYME y Gran Empresa Industrial, tercera convocatoria, ¿no? Gestionado por IDAE, y este año, por primera vez, con un proceso de territorialización, con lo cual se ha dotado a las comunidades autónomas de una dotación y se gestiona desde allí. Es una convocatoria que ha ido aumentando su dotación, ¿no? En esta tercera convocatoria suma más que las dos anteriores, con un presupuesto de 307 millones de euros que se ha visto aumentado, ¿no? Ya en 11 millones en el caso de la Comunidad de Asturias, que agotó sus fondos y se la ha dotado de más fondos. También gestionada o coordinada por IDAE y al igual que la mayoría de las líneas que se gestionaban desde IDAE, con un proceso de territorialización y gestión autonómica, tenemos el antiguo programa PARER, este año con el nombre de PRE, que viene a financiar proyectos de rehabilitación en edificios, ¿no? Edificios residenciales, terciarios. Este año también se incluyen la posibilidad de que las comunidades subvencionen proyectos en edificios industriales, ¿no? Que estén acogidos por la ley LOE. Enfocados a la mejora de los aislamientos y la envolvente térmica y también de sus instalaciones, ¿no? Ambas convocatorias podemos poner el foco en intensidades de ayuda de hasta un 30%, todo a fondo perdido. Parte digamos, de movilidad, ¿no? de transporte. Tenemos el programa MOVES, tanto MOVES con sus líneas de ayuda a la compra de vehículos eléctricos, como para la parte de instalación de recarga y los planes de transporte a los centros de trabajo, como también la convocatoria MOVES Proyectos Singulares. El año pasado fue la primera edición, este año se espera una segunda con el doble de dotación. También MOVES se ha visto incrementada esta dotación y ambas incluidas en el plan de desarrollo de la cadena de automoción, uno de los planes en los cuales se ha configurado el España Puede, ¿no? Se ha centrado, fue el primero de los programas con algunas de las medidas ya desarrolladas y que bueno, se han visto ejecutadas con esos aumentos que se habían prometido en el plan. Por primera vez en tiempo hemos tenido también por parte de IDAE, y esta vez sí que gestionada también directamente desde IDAE, una convocatoria de proyectos de generación renovable. Es una convocatoria que esperemos que haya venido para quedarse, con más de 300 millones de dotación en su primera edición. Se buscan proyectos en el ámbito de la energía renovable, tanto para generación eléctrica como térmica, y con
con un grado de innovación, ¿no? Sean proyectos que se salgan un poco de lo común en distintas temáticas. Por otro lado, tenemos también algunas convocatorias autonómicas y otras, digamos, más restringidas al ámbito medioambiental, como puede ser proyectos clima, ¿no? Proyectos clima, a nivel autonómico tenemos algunas convocatorias también enfocadas a economía circular, que, bueno, van a ir cogiendo peso, ¿no? por ese objetivo. En el caso de proyectos clima, este año no se ha publicado, pero bueno, es una convocatoria que lo que hace es el ministerio se compromete a comprarte las emisiones ahorradas a un precio fijo durante 4 años, ¿no? Entonces, bueno, al final da cierta seguridad a estos proyectos. Y sin olvidarnos de convocatorias europeas, la propia convocatoria de Green Deal, ¿no? Ha salido, está publicada ahora mismo está abierta, es una convocatoria abierta con distintas temáticas que se centran en los objetivos de la Comisión. Innovation Fund, con una convocatoria también por primera vez publicada este año, cerró el 29 de octubre con una dotación de 1.000 millones para esta primera edición, que se espera que sea anual, con proyectos muy enfocados a tecnologías cerca de mercado que ahorren emisiones directas de CO2 y con unas intensidades de ayuda que pueden llegar al 60% y otras ya más conocidas como pueden ser LIFE, Interreg o CEF, ¿no? Y por último, la parte más difícil, ¿no? Lo más complicado, el qué está por venir, ¿no? Y qué tipologías de proyectos se buscará subvencionar. En primer lugar, y todos hemos oído hablar ya, ¿no? de la búsqueda de esos proyectos tractores, ¿no? Que sean estratégicos, que sean capaces de movilizar inversiones y que estén alineados con los objetivos del plan de recuperación, ¿no? Por otro lado, estamos todos esperando esas nuevas convocatorias, ¿no? Tanto nacionales como autonómicas, que irán enfocándose a estos distintos temas que hemos ido hablando, ¿no? y que afectarán a distintos sectores de la actividad económica, ¿no? Por otro lado, también tanto ministerios como autonomías están trabajando en la modificación de las líneas de ayuda actuales, ¿no? Mediante incrementación de dotaciones, modificación de bases para que colaboren directamente con los compromisos ambientales, ¿no? Esas convocatorias, como las que hemos tratado anteriormente, seguirán, ¿no? Seguirán porque están colaborando activamente, ¿no? en esa reducción de emisiones, ¿no? Que es de lo que trata, ¿no? Esta pata del Next Generation, ¿no? Por otro lado, ya hemos identificado algunas de las temáticas, ¿no? De las temáticas en las que se va a trabajar. Tenemos en los presupuestos generales del Estado, ya podemos ir sacando distintas partidas, ¿no? Que van a ir enfocadas al hidrógeno, a las renovables, almacenamiento, economía circular y eficiencia, entre otros, ¿no? Y se busca sobre todo que estos proyectos, digamos, materialicen, ¿no? Materialicen el cumplimiento de los objetivos ambientales, ¿no? En cuanto a las condiciones, pues esta es la gran incógnita, ¿no? Pues tenemos todavía incertidumbre de intensidades de ayuda, de los tipos de financiación, si serán préstamos, si serán convocatorias de subvención, pero lo que sí que sabemos y así se indica en el documento de España Puede es que tienen que cumplir, obviamente, toda la normativa de ayudas de Estado, ¿no? Como norma general, las ayudas deben notificarse a la Comisión antes de su otorgamiento, si bien pues existen determinadas categorías, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de ámbito medioambiental, la ley +D, que bajo el cumplimiento de unas condiciones determinadas están exentas de notificación previa, ¿no? Y son las que recoge el reglamento 651 de excepción por categorías, ¿no? Pero bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? De dónde vamos a llegar y ver cómo se aterrizan estas ayudas en convocatorias concretas. Y con esto cedo la palabra a Alex, ¿no? que tiene toda la parte de digitalización y seguro que es súper interesante también. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias también, Sabela, por la introducción y gracias por dar este marco general, ¿no? Que nos sitúa un poco en dónde nos vamos a mover.
Y bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias en primer lugar a IFEI Group por la invitación. Encantado, la verdad, hablar siempre de la transformación digital y más en la coyuntura actual, ¿no? Que pues tanto nos estamos jugando. Además, precisamente estos días he estado impartiendo algún seminario de todo lo que se va a mover con estos temas digitales. Así que, bueno, vamos a ver si soy capaz de resumirlo en estos pocos minutos. Bueno, el objetivo de esta primera parte sobre todo es que entendamos ¿qué es la transformación digital? Yo creo que con el marco general que hemos visto, no voy a ahondar tanto en esa parte como más formal, más administrativa, más propositiva de lo que el gobierno quiere, voy a ir más a la práctica. Me disculpéis que sea así de atrevido, pero voy a ir más a, bueno, y me estaréis escuchando algunas empresas que estaréis diciendo, bueno, ¿y esto cómo, por dónde puedo empezar yo? Entonces voy a empezar por ahí, por llevarlo directamente a cosas que podéis imaginaros. He hecho aquí una clasificación de ideas de proyectos, ¿vale? Tomadlo como tal porque es eso, son ideas de proyectos que en todos los foros donde han estado agentes políticos y sociales que tienen que ver con esta Next Generation, todavía nadie me ha dicho eso no aplica. Por lo tanto, prefiero ir a provocar y que luego se quite que hablar desde una abstracción que el mundo digital se mueve ahí muchísimo, ¿vale? A ver, la transformación digital básicamente se habla más de la pata digital y menos de la transformación. Por lo tanto, llevo peleando contra este discurso tantos años que voy a empezar diciendo eso. Esto no va de que metéis una herramienta en vuestra empresa. Esto no va de que metéis la última tecnología en vuestra empresa. Esto va de que transforméis la estrategia, los procesos o el modelo de negocio gracias a las tecnologías digitales. Pero creo que es importante este orden de los factores porque, bueno, por lo que voy viendo y voy percibiendo de diferentes foros europeos, creo que las empresas están empezando a asimilar esto como voy a aprovechar esta financiación para cambiar mi ERP. Por ejemplo, voy a coger así una metáfora, ¿no? Bueno, esto va mucho más allá. Podéis cambiar el ERP, ahí lo estáis viendo, por ejemplo, pero evidentemente en el marco de que tengáis que automatizar una planta para que ganéis en productividad y que encima eso tenga repercusión en todos los proveedores y clientes. Eso es el impacto transversal multiagente que buscan estas calls, ¿vale? Entonces, ya veis que estamos hablando de procesos transformados, estamos hablando de mejora de las competencias de los empleados y empleadas, estamos hablando de la mejora de la propia organización, estamos hablando de los clientes y de los usuarios, es decir, estamos hablando de todas esas cajitas que veis ahí. Y creo que flaco favor haríamos si hoy no dejamos claro, nada más arrancar, que la transformación digital implica esto, transversalidad entendida como toda la cadena de valor, inicio, origen y los procesos intermedios, y que ahí vayamos metiendo diferentes tecnologías pues que permitan que mejoréis la productividad, que cambiéis un modelo de negocio, que cambiéis incluso la cultura de la organización. España es un país especialmente tocado por la falta de competencias digitales, por decirlo de una manera suave. Yo creo que tenemos una gran crisis digital. Por lo tanto, todo lo que sea mejorar las competencias digitales de los empleados, de los proveedores y los clientes. O sea, por ejemplo, herramientas tipo BIM, ¿no? Para temas de construcción y arquitectura. Esas pueden tener mucha cabida porque automáticamente conectas y engranas toda la cadena de producción, tanto con quiénes te relacionas para comprar materia prima como a quién le prestas el servicio al final de la cadena. Y si presentáis un proyecto que describa esto como lo estoy haciendo yo, de manera transversal, multiagente, mejora de la competitividad, bueno, tenemos bastante recorrido, pero falta una cosita que nunca se nos puede olvidar, que es la perdurabilidad de la mejora. Lo que popularmente hemos llamado la sostenibilidad, que, bueno, mal traducido del inglés voy a llamar perdurabilidad. Que es una cosa que en los proyectos, bueno, siempre lo ponemos al final, ¿no? Cuando todos hemos hecho proyectos de Horizonte 2020, tú siempre hacías la parte de sustainability como, bueno, esto está al final. Aquí no está al final. Yo, de hecho, lo metería al principio. No desconozco, evidentemente, nadie en España sabemos todavía cómo se van a articular muchas de estas cuestiones a nivel formal de un proyecto, pero sospecho que la perdurabilidad y la sostenibilidad va a ir al inicio. Yo lo asimilo más esto al plan Marshall, que también tuvo mucho con esto, que lo primero que pedían es que pues, si haces una autopista, perfecto, pero que la autopista perdure, ¿vale? Eso es un poco ese símil de la autopista traído a hoy, que evidentemente las autopistas son digitales, pues es lo que creo que va a suceder, ¿vale? Bueno, y esto en un contexto en el cual
voy a poner ahora algún dato del punto de partida. Decía anteriormente que España hay muchísimos indicadores que evidencian lo que voy a decir ahora, pero no partimos en buen punto a nivel de competencias digitales, lo cual me parece muy bueno para esta call. ¿Por qué? Para esta parte de la call, que es la parte de transformación digital y de competencias digitales, porque creo que vamos a tener, bueno, al menos en esa parte de justificación, un buen punto de partida de decir, mira, es que mis empleados y empleadas necesitan esto. Mira, es que mi integración con el proveedor sigue siendo con Exceles porque no tengo una herramienta para automatizarlo. Es decir, en este punto partimos bien, pero es que creo que ahí vais a tener que poner foco, porque otro de los puntos donde creo que va a haber mucha necesidad es precisamente en justificar el impacto transversal y justo y racional en todos los puntos de una cadena. ¿Vale? Entonces, bueno, utilizaría alguno de estos elementos para justificarlo. ¿Vale? Bueno, en este plan ya mis compañeros han hablado ya de muchos puntos que vienen en esta imagen. La transformación digital va a tener un peso muy importante y voy a poner ahora algunos ejemplos de cosas que creo que pueden tener cabida. Y uno de los marcos que me parecen buenos es precisamente la Agenda España Digital 2025, porque evidentemente los padres y madres de las criaturas van a ser los mismos. Entonces, si lo van a enmarcar encima en los presupuestos generales del Estado, pues entiendo yo que tiene bastante sentido que empecemos a pensar en proyectos que se enganchan muy bien en la Agenda España Digital 2025, porque, insisto, los padres y madres son los mismos, pero es que los abuelos, Europa, también son los mismos, porque evidentemente la Agenda España Digital ya estaba engranada con el marco europeo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Y las empresas que estéis hoy aquí, ¿qué tendríais que, bueno, pues tener un poco en el radar? Voy a descomponer un poco ahora la explicación en 3 ejes. El primero va a ser hard, es decir, la parte más física del asunto. La segunda es la parte más software del asunto y la tercera es más habilidades de Homo sapiens del asunto, es decir, de humanos, ¿no? Bueno, lo primero son las tecnologías 5G y la conectividad. Bueno, ahí España, la verdad es que ha hecho un buen trabajo en estos últimos años. Deduzco por lo que voy sabiendo de los diferentes agentes públicos que, bueno, ya se ha hecho mucho, tampoco van a poner gran foco ahí, es decir, van a poner más foco en si reutilizáis mucha de la infraestructura ya desplegada. Por ejemplo, en la cohesión digital en España, bueno, hay mucha infraestructura para conectar territorios, pero se utiliza poco. Y esto para mí es un problema con uno de los puntos iniciales que señalaba Sabela, que me ha encantado cómo lo has puesto, porque claro, va a tener que haber esa connivencia con las comunidades autónomas, pero a mí personalmente me preocupa que se acaben convirtiendo en proyectos del País Vasco, de Cataluña o de Extremadura. Creo que una cosa que van a, dado que va a ser una comisión interministerial la que evalúe muchas de estas cosas, creo que va a ser muy bueno que, bueno, está muy bien que propongamos un proyecto desde Bilbao, pero mejor si lo proponemos desde Bilbao, lo engarzamos a Badajoz, luego pasamos a Málaga y encima hacemos algo con Valencia y Barcelona. ¿Qué trato de decir? Que si le damos esa interterritorialidad aprovechando la cohesión de infraestructuras que tiene España, mejor. Ahora cuando ponga ejemplos hablaré más explícito de este punto. Ahí veis el tema de las competencias digitales. Es un punto solo de estas metas, de este resumen de estas metas, pero a mi juicio, por lo menos, y por lo que voy viendo, creo que va a tener un peso sustantivo. ¿Por qué? Porque repito que creo que tenemos aquí un gran gap. De hecho, el teletrabajo en España, uno de los mayores problemas que ha tenido es la formación de la gente para el teletrabajo. Entonces, todo proyecto que tenga algún objetivo, tanto instrumental como finalista, para la mejora de las competencias digitales, tanto con proveedores como con clientes, como internamente a una empresa, eso va a tener, deduzco, bueno, pues una buena acogida. Y luego ahí veis la parte más de software, si me permitís, ¿no? Pues claro, dices, transformación digital de una empresa. ¿Qué es eso? Pues eso implica que se transforme un proceso o un modelo de negocio gracias a tecnologías digitales. Y ahí pues entra todo tipo de ejemplos. Pues podéis showrooms virtuales, que es una cosa que, o sea, todo lo que sea en realidad virtual y aumentada, creo que va a tener mucha cabida, porque eso os permite hacer lo mismo que hacéis físicamente, pero virtualmente. Es decir, que un cliente pueda visitar vuestra fábrica o vuestra empresa, pero virtualmente hablando. Y eso se llama virtualizar un entorno físico. Esos son proyectos, nuevamente, de impacto transversal, porque estáis haciendo que un cliente vuestro, sin contaminar el planeta, es decir, apelando también a la transición ecológica,
os visite, perciba el producto, mejora la experiencia. Es decir, como veis, voy engarzando ya diferentes líneas con ideas de proyectos, ¿no? Y evidentemente eso fomenta el emprendimiento, porque España nuevamente es un país con una economía muy poco sustantiva ahora mismo en lo que son realidades virtuales aumentadas y demás. Y digo esto mismo, por ejemplo, con las economías creativas, las famosas ICC, la industria cultural y creativa, la economía naranja. Nuevamente, un tema que en España a veces hay que explicarlo. Hay poca economía de todo eso, pero tiene mucho que ver con muchas de las partidas de la transformación digital, porque tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que sea los entornos omnimodales, es decir, que un cliente vuestro pueda entrar tanto por un canal físico como online, pero tenga la misma experiencia. Bueno, pues eso nuevamente son proyectos, a mi juicio, que van a encajar muy bien. Y ahí veis, polo de atracción de inversiones y talento en el sector audiovisual. Esos son estas industrias creativas, pues todo lo que tiene que ver con el arte digital. No, la palabra videojuego creo que tiene que tener un sentido amplio, porque puede ser un videojuego educativo también, o sea, no lo llevemos al FIFA, que también, evidentemente, pero eso se hace en Estados Unidos. Hablo de, ¿podemos utilizar los juegos para educar en valores? Bueno, pues seguramente también. Nuevamente, son temas en España poco tratados. Y luego ahí veis el tema de los datos y la inteligencia artificial, que ahora voy a poner algunos otros ejemplos. Es evidentemente mi campo de mayor conocimiento, porque es al que profesionalmente me dedico, y es un campo pues que ahí sí que está todo por hacer, porque nuevamente, por regla general, esto ha estado muy en banca, telcos, está todo por hacerse. El dato es una consecuencia de la transformación digital, porque cuando digitalizas algo aparece un dato que se guarda en un ordenador. A partir de ahí, todo lo que se puede hacer está en nuestras manos. Los datos fundamentalmente sirven para optimizar procesos, es decir, reducir costes operativos, OPEX, y capitalizar mejor, CAPEX. Y en tercer lugar, para generar más ingresos. Todo lo que acabo de decir se puede mejorar con datos. A partir de ahí, pues desde hacer proyectos para conocer mejor al cliente y personalizarle la oferta, es decir, hacer un Netflix de vuestro sector, tiene una cabida tremendamente buena. Y eso pasa pues porque si sois un fabricante textil o un fabricante de alimentos, por ejemplo, saquéis una tienda online donde el consumidor final reciba una propuesta personalizada, es decir, que hagamos un Amazon de vuestro producto, ¿vale? Y le demos al cliente una recomendación de aquello que le va a encajar mejor con su perfil. Con esta frase que acabo de decir, eso implica que tengáis que implantar nuevas bases de datos, nuevas tecnologías de relación con el cliente, nuevos showrooms. Como veis, implica muchas de estas cajitas que estoy poniendo aquí, ¿vale? Así que, como veis, bueno, he ido mezclando muchas cositas. Y luego, evidentemente, un eje que son los derechos digitales, que en la Europa de los derechos que llamo yo, bueno, la pandemia creo que ha demostrado, ¿no? Que yo cada vez que veo en los telediarios que España no ha hecho lo que ha hecho Taiwán y Corea del Sur, digo, claro, es que no podemos, es evidente, ¿no? Es que son marcos que no se pueden comparar. Yo prefiero tener la Europa de los derechos, donde a mí nadie me coge mi dato, y no tener pues unas tecnologías tan invasivas. Seguramente hay un punto intermedio, no digo que no, pero es que ese punto intermedio es el que Europa busca. Europa es consciente que no tenemos un marco súper restrictivo. Siempre digo la frase de que Amazon y Facebook no hubieran podido hacerse tan grandes en Europa. No digo crearse, crearse aquí tenemos muchas ideas, pero otra cosa es hacernos grandes. En Europa es muy difícil hacernos grandes. Se habla mucho del emprendimiento, pero se habla poco del escalamiento, que es una frase que digo mucho en mis conferencias. ¿Por qué? Porque, claro, el escalamiento es muy difícil porque hay muchos marcos que restringen. Por ejemplo, las operaciones intracomunitarias de datos son muy difíciles. ¿Por qué? Porque los marcos no están tan homogenizados como si están en otros sectores. Por lo tanto, esa cajita de derechos digitales, a mi juicio, hay un campo muy interesante para que hagáis cosas transfronterizas, también apelando a los derechos de la ciudadanía y obligaciones también. Bueno, voy terminando porque a partir de aquí simplemente es inversiones estimadas por alguno de los ejes. Ya veis que he ido priorizando un poco por ejes con todo lo que he ido diciendo, ¿no? Pues ahí veis, tenéis muchísimos campos donde se prevé que va a haber muchas inversiones en este plan inicial, sobre todo en esos 2 primeros años, que son esos que va a adelantar España. Esto es un tema que hemos estado trabajando precisamente estos 2 días. Entonces, por lo tanto, os lo muestro aquí casi un poco
incipientemente, y uno de los focos algunos de los énfasis que he puesto son cosas que hemos estado precisamente trabajando esta misma semana, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, Spain Audiovisual Hub, que España se quiera convertir en un hub audiovisual, tiene todo el sentido porque es que no tenemos mucho. Entonces, bueno, hay poca dotación, pero claro, claro, parece poca, pero son 200 millones de euros. O sea, es una barbaridad de dinero. En una situación ordinaria, 200 millones de euros para crear el sector de la economía naranja es un disparate. Claro, ahora nos parece pequeño porque comparado a otras cifras es tremendo. Entonces, claro, yo os invitaría a todos los que me estéis escuchando, que me imagino que cada uno estéis encajándose en cajitas, que seáis creativos y que seáis abiertos, porque ya veis que creo que es un poco lo que se busca, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí, pues os he puesto algunos ejemplos que evidentemente voy a recorrer solo algunos primeros porque no os voy a dejar luego la presentación y la exploráis por vuestra cuenta, si os parece, porque creo que es más interesante las preguntas que podéis hacer, ¿vale? Bueno, ¿qué está pasando ahora en el mundo? Pues que se están empezando a mezclar muchas de esas tecnologías que mostraban la imagen anterior. Para mí hay dos ejes de transformación digital. Uno son la transformación digital de los procesos físicos, que básicamente es donde están los drones, los robots y demás, y otras son la transformación digital de los procesos cognitivos, que es donde podría estar la inteligencia artificial. Bien, y diréis, joder, vaya palabras y tal, esto está muy bien, pero algo más concreto. Perfecto, vamos a lo concreto. Bueno, lo concreto, aquí os dejo algunas imágenes y pongo los objetos en sí, ¿vale? Los drones, España todavía no tiene una regulación, bueno, muy fácil para hacer cosas. Se prevé que la haya y creo que la va a acelerar la pandemia, porque los drones en otros países habréis visto que transportan muchas cosas intrafábrica, interfábrica o interproveedor-cliente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que eso se despegue va a haber una oportunidad tremenda para empresas logísticas que quieren aprovechar de la capacidad de capilarización que tiene el dron. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí creo que va a haber un camino tremendo. He puesto ahí los logotipos de las redes sociales para hablar en general del sector audiovisual, o sea, un poco lo que os decía anteriormente. Ahí veis los robots. Los robots, yo creo que España tiene, bueno, yo vivo en una zona que es el País Vasco, donde ha habido mucha entrada de estas tecnologías de robots, unas tecnologías que han automatizado muchas plantas, pero donde han automatizado menos de lo que se debiera. Mi punto fundamental con las tecnologías de lo que se llama Industria 4.0 es que no las hemos entendido bien. No hemos entendido bien lo que es un robot colaborativo. O sea, se ha implantado un robot, pero no un engranaje de robots para automatizar toda una planta, ¿no? O sea, creo que la robotización en planta está en un punto que todavía queda campo de desarrollo, precisamente porque, bueno, creo que hemos entendido algo, no todo. Ahí veis toda la parte de tecnologías. Bueno, ahí Daniel evidentemente lo explica muchísimo mejor que yo, por lo tanto no voy a entrar a explicar lo que son todas las tecnologías que aportan al campo energético. Redes inteligentes. Claro, hablamos de redes inteligentes y todos pensamos, pues pongo sensórica para medir. Bien, eso es un paso. Yo creo que España está ahí. Mide mucho, analiza poco. Y esta frase, que también la utilizo mucho, a mi juicio abre el siguiente campo, que es el campo de la inteligencia artificial. España tiene, no sé, alguna vez se lo he escuchado el dato a Iberdrola, pero ya no me acuerdo. Llevado a palabras llanas, medimos mucho, analizamos poco. Pero claro, es que es como genero el dato, pero ¿para qué quieres el dato? Entonces creo que va a haber un campo tremendo. Es como pasó mucho con las ciudades inteligentes. Con las ciudades inteligentes sensorizamos las ciudades, pero no fuimos capaces de llegar al punto de dotarles de esa capa de inteligencia. ¿Por qué? Y lo digo con criterio general, que ahora igual me está escuchando alguien. Pues yo en Málaga transformé todo. Muy bien. Málaga efectivamente lo ha hecho muy bien. Otras muchas ciudades, creo que estaremos todos y todas de acuerdo, pues han sensorizado mucho y luego hay que mantener esa inversión, Y esos datos que genere esa inversión hay que utilizarlos para hacer algo. Por eso digo que creo que tenemos que empezar a pensar un poco en esa siguiente parte, analizar para optimizar el ciclo, ¿vale? Es decir, en medir, generar el dato, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué le damos a la ciudadanía? ¿Seremos capaces, por ejemplo, de, con toda esa sensórica que hay en las ciudades, darle a un ciudadano o una ciudadana rutas al trabajo eficientes, ofertas culturales personalizadas? Estos son dos proyectos de inteligencia artificial transversales, si me está escuchando alguna administración pública local, una ciudad, dices, Huelva, pues ¿qué puede hacer Huelva con todo esto? Pues los dos proyectos que acabo de decir, que son el Amazon de las ciudades, que no existe. Darle a cada ciudadano una oferta cultural, social, de movilidad personalizada. Proyectos muy bonitos que en España creo que hasta donde yo sé no existen muchos
nuevamente son impacto transversal. ¿Por qué? Porque te obliga a impactar en muchos sectores, a contar con muchos proveedores y ese modelo de Huelva luego igual vale para todas las ciudades españolas. Por lo tanto, también cumple con el criterio de la escalabilidad y la perdurabilidad, ¿no? Es algo que va a perdurar porque ya no estoy solo dotando de hardware, sino que estoy introduciendo la capa de software para poder automatizar. Y luego ahí veis tecnologías ya más de recreación virtual, que, bueno, pongo las gafas siempre pues para que nos imaginemos como, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y había bola de dragón? Esas gafas que se ponían y aumentaba la información. Bueno, pues eso mismo, pero llevados a vuestros clientes. ¿Qué les podéis dar a vuestros clientes para que la interacción digital les aporte algo diferente? Y diréis, ¿y eso qué significa? Bueno, pues una cosa muy sencilla. Hasta hoy, hasta la fecha de hoy, las empresas, por regla general, que nadie se ofenda, habéis digitalizado vuestra empresa. Eso no es transformar digitalmente. Es decir, tenéis una web porque hay que tener una web. Porque, hombre, hoy en día ya da esta vergüenza decir no tengo web, ¿no? Pero si miramos webs, yo suelo medir lo que es una web digitalizada con una web que tenga nuestra historia. Que nadie se ofenda, perdón, que nadie se moleste, pero entendedme la metáfora, que es, hombre, la gente que va a Internet no va a ir a leer vuestra historia. Eso puede ser una parte de una web, pero la gente que va a vuestra web quiere ver una experiencia digital, o sea, quiere llegar a vuestra web y vivir vuestra web. No leer 4 párrafos de la historia del abuelo que fundó la empresa, que evidentemente es muy importante, pero que esté en una esquina para que una vez que la hayáis convencido y esa experiencia digital sea inmersiva, ya ahí luego le mandéis a la sección de nuestra historia. ¿Qué trato de decir con esto? Que creo que hay una oportunidad tremenda para que un usuario que llega a vuestra web le vendáis algo en 10-15 segundos, que es esa primera impresión digital que tenemos mucho camino por recorrer. Y ahí es donde digo que showrooms digitales, showrooms virtuales, interacciones con chatbots, es decir, que el usuario tenga la sensación de estar interactuando con un humano y resuelva su duda, porque muchas veces vamos a web y tenemos una pregunta, pero no tenemos la respuesta al otro lado, ¿vale? Y ahí es donde creo que nuevamente, pues en esas experiencias digitales inmersivas, que es como se llaman formalmente, pues tenemos una oportunidad muy interesante. Y ya para terminar, y ya pasamos al turno de preguntas, cumpliendo estrictamente con mis 20 minutos, todo lo que va a ser la autonomía de los vehículos, ¿vale? Nuevamente, creo que aquí la regulación va muy por detrás de lo que va la tecnología, pero no la estoy vislumbrando como lo que habréis visto seguramente en las películas. No creo que el vehículo autónomo se vaya a ser una realidad en España pronto. Sin embargo, sí seguramente vehículos autónomos en contextos cerrados. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, en pues, grandes infraestructuras donde haya que hacer mucho desplazamiento de objeto, donde pues todo lo que son los vehículos autoguiados y demás, pues puedan tener más impacto. Y ahí sí que creo que puede haber, bueno, pues más acogida y, bueno, pues puede haber más impacto. Y nada, bueno, trato de ser en este periodo así como muy concretador, no sé con cuánto acierto lo habré hecho, también es cierto que es pronto para hablar de ello, pero bueno, creo que todas estas tecnologías lo que tenéis que vislumbrar es sed abiertos. Nosotros, por ejemplo, como universidad, por llevaros a otro sector, un proyecto que estamos trabajando es un campus virtual, y he dicho campus virtual para que un estudiante le dé un poco igual dónde estudiar, si físicamente en un campus o virtualmente ahí. Estamos virtualizando todos los espacios físicos para que el estudiante se pueda mover incluso físicamente entre las aulas. Para eso estamos contando con empresas tecnológicas para que nos ayuden. Estamos contando con proveedores de transformación virtual de espacios. Estamos contando con muchas universidades europeas para que ofrezcan, no solo nuestra universidad. Ojo, no hagáis un proyecto que solo sea para vuestro bien, tiene que ser para el bien común, ¿vale? Por lo tanto, abrid un poco vuestra mirada. Así que bueno, no sé, como veis, ideas de proyectos os podría dar un buen rato, pero lo dicho, quería con esto abrir un poco lo que es la transformación digital, que es más de transformación y menos de digital, y a partir de aquí, pues devuelvo la palabra a Sabela para que pasemos al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Dani, por este overview que nos habéis dado. Yo creo que ha sido muy completo, muy interesante.
Bueno, yo había preparado unas slides más, pero no sé ni si vale la pena, porque creo que el dibujo de toda la sesión es bueno ya. Y al final lo que quería terminar era con 4 datos de los presupuestos y creo que esto es documentación pública que podéis encontrar en cualquier lado y vale más la pena que pasemos al turno de preguntas, quizás. No sé si la gente se anima. Creo Y, que tenemos en el chat alguna, ¿no? perdón, a ver. Vale, perdón. Pregunta Miguel Novoa. En proyectos de colaboración público-privado, en su caso, ¿se tiene definido cómo se estructuraría? No, es que la respuesta a día de hoy es que no está nada todavía materializado. Estamos en este punto de que se está generando las líneas maestras y a partir de estas líneas maestras se acabará de concretar. No se sabe nada. Nos preguntan también, Miguel, si se admiten proyectos de colaboración público-privada y si es así, ¿cómo se presentarían? ¿Tendría que pasar por una convocatoria abierta? A ver, el tema de proyectos público-privada, esto es algo que se está apostando mucho. Que bueno, que la tendencia va hacia ahí, hacia una colaboración público-privada, hacia transferencia de tecnología, o sea que todo apunta a que sí, de hecho, bueno, pues lo que se va escuchando es que sí, pero insisto, no hay nada concretado a día de hoy, ¿vale? Cuando digo que todo apunta es porque en diferentes foros, en ministerios y demás, diferentes personas lo han transmitido así, o sea, no es rumorología, sino que viene de institución esto y se está trabajando en esta línea, pero no hay nada determinado. ¿Cómo se presentaría? No lo sabemos. O sea, la respuesta para todo esto es no lo sabemos. Tienen que concretarse todo en líneas de ayuda. Perdona, Sabela, ¿puedo añadir una Sí, cosa? y claro, Eh, perfecto. Porque yo totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Sabela, pero yo iría pensando en que habrá colaboración público-privada casi de facto. O sea, todo el mundo da por hecho que si tiene que ser multisectorial, tiene que tener un impacto social fuerte, tiene que haber una transversalidad. Deduzco, por información más casi de Bruselas que de Madrid, que es que va a ser natural a los proyectos, que haya colaboración público-privada. Por lo tanto, creo que es bueno que estén todo tipo de agentes y de stakeholders en los proyectos. Exactamente. Luis Enrique García nos pregunta, para el tipo de financiación vía préstamos del Next Generation, ¿sabéis qué plazos de reembolso, años de carencia y tipos de interés se pueden barajar? No sé muy bien a qué te refieres con esto, el tema de préstamos, o sea, no sé si estamos mezclando dos conceptos. Una cosa es lo que viene de Europa en forma de subvención para el Estado, otra cosa es lo que viene en forma de préstamo. Lo que es vía préstamo a día de hoy no se baranja en esta coctelera, está ahí parado. Y después, en cómo se materializa esta subvención que viene de Europa, todo parece apuntar y nos gusta pensar en que va a ser subvención también lo que se traslade al tejido empresarial. Es decir, que no habría préstamos. Puede ser que en algún caso sí que se establezca en forma de préstamos. A día de hoy, y lo que vemos también, lo que podemos ver en los presupuestos generales del Estado 21, no vemos nada que nos dé ideas de que vayan a préstamos, al contrario, todo apunta a subvenciones, ¿vale? Entonces, no parece que vaya a ser préstamos y en cualquier caso, si acaban materializándose en alguna convocatoria en préstamos, desconocemos las condiciones. Nos preguntan por otra parte, ¿cuándo va a empezar a llegar el dinero a España y a las comunidades autónomas? Bueno, esta es muy buena pregunta. A priori, de lo que viene de Europa, indeterminado. O sea, parece que hasta julio de 2021 podríamos estar en este proceso de negociación. Y a partir de julio de 2021, si es ok, llegaría el dinero. ¿Qué pasa? Que el Estado ha anticipado estos fondos. Es decir, que a efectos prácticos en España, en el momento en el que se aprueben presupuestos generales del Estado, toda la intención es empezar a sacar convocatorias ya, de forma pues, inminente. Es decir, que podríamos decir que en enero, febrero, me estoy aventurando, no lo sé, en el momento en que se aprueben presupuestos, sería muy rápida pues ya el lanzamiento de convocatorias. ¿Cuándo se espera la publicación de estas ayudas? Nos preguntaba también Jorge Gisbert. La de parte de transformación digital. Aquí, Alex, no sé si tú tienes más información, pero yo contestaría en la misma línea. O sea, tenemos que esperar la aprobación de presupuestos y
Sí, bueno, ahí primero hay una ventaja en este nuevo gobierno, que hay una vicepresidencia de transformación digital. Entonces, pues según ayer escuché a una persona de esa vicepresidencia decir que es una de las partes primeras que va a adelantar, y Isabel ha dado ahí un dato del verano del 2021 que apuntaba hacia allí, sobre todo por el adelanto. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar más casi a los presupuestos generales y, por favor, que se aprueben, casi diría siendo muy pragmático, porque sin presupuestos generales todo lo que estamos hablando, porque ese adelanto lo va a hacer España como gobierno. O sea, no hay la vehiculización al europea va a ser más tardía. O sea, es un juego casi de tesorería. Entonces, en los presupuestos generales parece que el impacto inicial va a ser ya para verano del 2021. Exacto. Nos preguntan también, estoy desarrollando un MVP todavía no validado, ¿podría optar a algún tipo de ayuda? Normalmente no es así, debo limitarme a que una incubadora me acepte el proyecto. Y esto va en la línea también de ayudas al emprendimiento. Aquí igual puede matizar también Alex, yo te digo que la línea de emprendimiento es uno de los objetivos también, o sea, está muy presente en todos los planes nacionales como también a nivel europeo, pues hay aquí una vía. Vuelvo a insistir en que presupuestos del Estado vemos líneas que van dirigidas a emprendimiento, pero no vemos más allá, no tenemos más capilaridad. ¿Vale? Entonces, no sé si... A ver, si queréis yo... apuntar algo. Sí, gracias, Isabela. A ver, yo creo que sí, la respuesta es sí, pero en un consorcio, porque es verdad que va a haber mucha sensibilidad con la pyme. También he oído estos días decir, no está mucho el turismo, no, a ver, es que no va a estar ningún sector ni ningún tipo de empresa concreto, está todo. Entonces, la respuesta a cualquier pregunta que hagáis, sectorial o de tamaño, la respuesta siempre va a ser sí, todos, pero otra cosa es lo atractivo del consorcio, ¿no? Entonces, yo diría que creo que hay que montar, o sea, hay que integrar ese proyecto emprendedor en una cadena de valor. Yo casi lo diseñaría por cadenas de valor y por impacto en esa cadena, más que por empresa. No sé si me he explicado. Pero trato de orientar el pensamiento al impacto, más que al participante. Y bueno, por ir cerrando ya, porque yo creo que ya estamos en el tiempo, escojo una pregunta más que, bueno, que quiero que me interesa que quede muy claro, que a todos yo creo que os interesa. Sandra Grano nos pregunta, ¿se sabe quién se va a encargar de la gestión de las subvenciones desde el Ministerio, desde comunidades autónomas? ¿A quién debemos asistir o dónde debemos mantener nuestro ojo para saber qué tipo de calls, requerimientos se van a sacar? Vale, en cuanto a quién va a gestionar esto, será un mix. De todo lo que lleve el 50% se quedará a nivel estatal y entonces saldrán convocatorias y cosas a nivel estatal, como podrían ser pues yo qué sé, pues las del IDAE nacionales a nivel estatal. Y habrá otro 50% que baja a las comunidades autónomas y que gestionarán, gobernarán las comunidades autónomas en cogobernanza con el Estado. ¿Dónde mantener el ojo? Bueno, yo os invitaría a seguirnos a nosotros en redes sociales, que estamos pues, muy al día de todas estas noticias, las vamos siguiendo. Seguirnos también en nuestra web, tenemos un blog en el que está especializado también en todas las noticias y toda la información del Next Generation y bueno, y mantenerse un poco a la expectativa de esto, de seguir estas noticias. Y yo dejaría aquí, hay más preguntas, lo siento por los que no hemos podido contestar y eso, os emplazo a que nos sigáis. Quiero daros las gracias a todos los asistentes, a Dani, a Alex por vuestras presentaciones. Yo creo que nos han ayudado mucho a situarnos. Y nada, este webinar lo hemos estado grabando, estará disponible en el canal de YouTube de nuestra empresa, de FI Group, y estará también disponible a través de redes sociales. Y poco más. Para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos y os invito a seguir en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.